Isaías 54, 14 al 17. Isaías 54, 14 al 17. Pero también quiero saludar y felicitar y agradecer que están con nosotros el hermano Jesús y su esposa Lupita. ¿Se acuerdan de ellos? ¿Todavía se acuerdan de ellos? ¿Cuántos se acuerdan de ellos? Bueno, hermano Jesús, por razones de trabajo se fue a vivir por allá, exacto, a playa, se fue a vivir, pero esta mañana están con nosotros. Así que hermanos, es su casa, es su iglesia, no se sientan extraños, siempre son bienvenidos, les amamos en Cristo y gracias porque ahí está en la cabina de sonido el hermano ayudando a nuestro hermano Gerson. Muchas gracias, bendiciones hermanos. ¿Encontraron ya Isaías? Amén. Isaías 54, si no trajo Biblia, pues ahí lo tiene en la pantalla. Gracias a Dios por esta ayuda y por los hermanos que están al pendiente para mandarlo a la pantalla, ¿verdad? Dice la palabra del Señor hasta el versículo 17. Dice, con justicia serás enseñado. Dice la versión Reina Valera 95 que yo tengo. Estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Gloria a Dios. Versículo que sigue. Si alguno conspirare contra ti, ¿qué cosa? Y delante de ti, ¿qué cosa? Caerá. Delante de ti caerá. Gloria al Señor. He aquí que yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destructor para destruir. Gloria a Dios. Ahorita le explico ese versículo. Y finalmente, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Gloria a Dios. Dele un gloria al Señor. Y condenarás, amén, toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Gloria a Dios. Muy bien, entonces versículo 14, con justicia serás enseñado. Número 2, estarás lejos de la opresión. ¿Cómo se siente hoy? ¿Hay algo que está oprimiendo su vida? ¿Hay algo que hay alguna opresión en usted? ¿En el trabajo? ¿Situación financiera? ¿Algún problema legal? ¿Algún problema de relaciones interpersonales? Mire, estarás lejos de opresión. ¿Alguna opresión económica? Por más que usted estira como chicle el billetito y no se estira, estarás lejos de opresión. A ver, leamos otra vez esta parte del versículo 14. Léalo conmigo o repítalo conmigo, por favor. Estarás lejos de opresión. Personalícelo. Hágalo suyo. Estaré lejos
de opresión. Amén. La palabra de Dios lo dice. Estaré lejos de opresión. ¿Qué significa la palabra opresión? La palabra opresión significa daño, herida. La palabra opresión también significa lesión. La palabra opresión también significa perjuicio. La palabra opresión también significa opresión. La palabra opresión también significa extorsión. Pero Dios, nuestro Dios, el Dios que le ama, el Dios que está con usted, el Dios todopoderoso, en quien usted ha puesto su fe y su confianza, ese Dios le dice a través de su palabra: estarás lejos de ¿qué? De opresión. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Lejos de opresión. Así que otra vez diga conmigo: estaré lejos de opresión. Créalo, confiéselo. Dice Romanos, dice la Biblia en Romanos, que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Estaré lejos de opresión. Gloria al Señor. Entonces recuerde, significa daño, significa herida, significa lesión, perjuicio, extorsión. Y Dios dice: estarás lejos de eso, de opresión. Estarás lejos del perjuicio. Estarás lejos de ser lesionado. Gloria al Señor. ¿No se goza? ¿No le gusta? Esto es cierto. Y Dios quiere hacerlo en su vida, porque Dios le ama. Y sigue diciendo, versículo 14: no temerás, no temerás. Ese temor, ¿verdad?, de la opresión, ese temor a ser herido, ese temor a ser lesionado. Dice: no temerás. Aquí mismo en el versículo 14. O sea, estarás lejos de ese daño, no temerás. Temor significa cuando una persona desmaya en su fe, desmaya en confiar en el Señor, y entonces se desalienta. Viene el temor o los temores a su vida. Pero Dios dice: eso estará lejos de tu vida. Eso va a estar lejos de la vida de la hija de Dios. Va a estar lejos de la vida del Hijo de Dios. Amén. Mire, usted puede decir amén aquí, porque amén significa así sea o así es. Versículo 15. Si alguno conspirare contra ti, dice al final del versículo 15, delante de ti caerá. ¿No le gusta esto? ¿O le parece muy grande para ser verdad? Mire, Dios es poderoso y puede hacer esto y más. Dios es poderoso y puede hacer esto y más. La palabra conspirare significa ponerte a pleito o pelea, ataque o riña o disputa o desacuerdo, o provocar, ¿verdad? O causar un sentimiento de duda o una acción
que trae agitación o que trae polémica a su vida. Mira qué interesante. Si alguno conspirare contra ti, delante de ti caerá. Gloria al Señor. ¿Ha sufrido alguna conspiración usted en su trabajo? ¿Alguien que quiere su puesto? ¿Alguien que le tiene envidia? ¿No? Vivimos en un mundo, ¿verdad? Malo, perverso. Por eso vale la pena creerle a Dios. Por eso vale la pena confiar en Dios. Por eso vale la pena creerle a nuestro Señor y creer a sus promesas. Entonces dice, cualquiera que quiera ponerte en polémica, cualquiera que quiera que agite las aguas, cualquiera que traiga un sentimiento de duda o de temor, eso es una conspiración en el reino de Dios. Dice Dios, lo hará sin mí. Yo no participo en eso, dice Dios. Pero agrega, delante de ti, ¿qué cosa? Va a caer. Así que cuando usted experimente alguna situación, alguien que esté conspirando contra usted, usted dígale, Señor, estoy confiando en tu promesa, estoy confiando en tu palabra. Tu palabra dice, si alguno conspirare contra mí, yo estaré confiado, y tú también dices, Él es el que va a caer. Créale al Señor, créale al Señor. Necesitamos aprender a vivir ya por la fe que la palabra de Dios nos enseña. Por eso es también que no debemos vengarnos nosotros mismos de nuestros enemigos. Lo que tenemos que hacer es orar por ellos. Lo que tenemos que hacer es amarlos, como lo enseña la palabra. Lo que tenemos que hacer es bendecirlos. Y entonces, esto que está usted leyendo conmigo, aquí en Isaías, capítulo 54, es lo que Dios va a hacer por usted. Y las puertas que Dios abre para usted, nadie las puede cerrar. Y las puertas que Dios cierra por usted o para usted, nadie las puede abrir. Dios está con usted. Usted vale mucho para Dios. Dios le ama. Y Dios quiere hacer esto en su vida. Y lo que usted no sabe hacer, ¿Dios lo va a hacer? Dios lo va a hacer. Amén. Isaías 54:16. He aquí, dice Dios, mire lo que dice. Dice, yo hice al herrero. Yo hice al herrero. Yo lo escogí, yo le enseñé, yo le di la creatividad, etcétera, etcétera. Que sopla las ascuas en el fuego. Que saca la herramienta para hacer su trabajo. Dice Dios, yo lo hice. Y yo he creado al destructor para destruir, dice Dios. Ahora, hermanos, lea usted ahora conmigo el versículo que sigue, el 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna. Un chisme, una calumnia,
Dice la hermana, ¿y la pistola? Dice la hermana, ¿y la pistola? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué piensa? Manuelita, ¿qué dice? Ella tiene. La hermana Manuelita tiene testimonios preciosos. A ella, a su esposo, a su mamá, a sus hijos, como el Señor les ha protegido, los cuidó, los guardó. Mire, ahora Cristo dice, de acuerdo a tu fe sea hecho. Si usted no tiene ese grado de fe, si usted no tiene esa cantidad de fe, que el Señor dice del tamaño del grano de semilla de mostaza, chiquititita, chiquititita, no pide más. Pero sigamos leyendo, ninguna arma. ¿Qué cosa es ninguna? Nada. Ninguna arma, nada, ¿verdad? Entonces la pistola, hermana Edelmira, tampoco, ¿verdad? Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Mire, condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. 3, esta es la herencia de los siervos de Dios. Y su salvación, dice el Señor, viene de mí, dice el Señor. Gloria a Dios. Ningún arma contra ti prosperará. Repite esa parte conmigo y lea conmigo o repítala. Ninguna arma contra mí prosperará. Créalo. Intriga, un movimiento chueco por allá, ninguna, una artimaña legal. Hace varios años empezaba yo en el ministerio, inexperto en algunas cosas y a veces por querer ayudar, ¿verdad? Uno se mete en problemas. Me pidieron que yo fuera fiador de una persona y le dije, está bien, fui fiador. Esta persona no pagó. Y cuando yo me di cuenta que no había pagado, es porque mi carro estaba embargado. Querían mi carro. Pues ya no puede hacer nada, me dice, el carro. ¿Verdad? Entonces empecé a ver, fui al Ministerio Público. En ese entonces te daban una copia. Y mire, con la persona que me estaba ayudando y orando al Señor, había un error allá. Ya iban por mi carro. Yo le decía, Señor, ¿con esto me muevo? ¿Con esto traslado a mis hijos a la escuela? ¿No tengo para comprar otro? Señor, ¿tú has prometido ayudarnos? Señor, no es mi responsabilidad, no es mi culpa. Yo creí que era un verdadero hermano, ¿verdad?, de la iglesia. Entonces, acordaron abrir el expediente nuevamente, revisarlo. Dios se manifestó. No se llevaron mi carro. Gloria a Dios. Desde entonces no soy fiador de nadie. Aprendí la lección. Así que si usted pensaba, ni venga porque no voy a ser su fiador.
Dios dice, ningún arma contra ti prosperará. Miren, ustedes vieron, algunos de ustedes que están aquí desde el principio vieron todos los problemas legales que tuvimos en este terreno, ¿verdad? Difíciles. Muchos hermanos me decían, pastor, no se va a poder, no se puede. Somos poquitos, no tenemos dinero. No se puede. Ya déjelo. Ya déjelo, me decían muchos. Y yo decía, Señor, tú has dicho, ninguna arma forjada contra ti prosperará, ¿verdad? Y mi esposa y yo nos poníamos a orar en la madrugada, nos poníamos a orar a medianoche. Señor, va a ser tu templo, va a ser tu iglesia, eso no es nuestro, eso es tuyo, defiéndelo. Has dicho que ninguna arma forjada contra ti. Y empezábamos de nuevo, ¿verdad? Empezábamos de nuevo. Nos atacaron por muchas dependencias, pero Dios nos dio la victoria. Dios cumple, Dios cumple. A ver, hermanos, repita conmigo otra vez, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Créale al Señor. Yo no sé si esta mañana usted tiene algún problemita o problemota o alguna situación que usted no le ve salida, que usted se siente entre la espada y la pared, que usted no sabe cómo, que usted no tiene con qué. Dios dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Amén. ¿Y qué más sigue? Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿No le gusta eso? A ver, repita conmigo esta segunda parte. Yo condeno toda lengua que se levante contra mí en el nombre de Jesús. Amén, créale al Señor. Amén. Esa es mi herencia. Esa es mi herencia, dice el Señor. Y diga usted, esa es mi herencia. Es su herencia. Ya el Señor se la dio. Ya usted puede usufrutar de ella. Entonces ningún arma contra ti prosperará. Tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es tu herencia, hermano, hermana. Esta es la herencia de los hijos de Dios, dice Isaías. Y la salvación, dice aquí, de Dios vendrá. No está hablando del perdón de pecados aquí. No está hablando de la salvación, de la condenación por el pecado, del infierno. Está hablando de todo esto en el contexto que habla este pasaje. Problemas, dificultades, gente que quiere verte mal, que te tiene envidia, etcétera, etcétera. O sea, no solo ningún arma forjada contra ti prosperará, sino que, escúchame bien, ni siquiera existe. No hay artimaña, no hay arma, no hay medio. No existe. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el 56, el 54:16. Yo hice al herrero, dice Dios, que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destructor para destruir. O sea, pero no le ha permitido inventar una que al Hijo de Dios le pueda dañar, o a la hija de Dios le pueda dañar.
Dios es más superior a la autoridad de nuestros enemigos. Dios dice, ningún arma contra ti te herirá. Créale al Señor. ¿Se acuerda usted lo que dice el Salmo 23:5? Salmo 23:5. Pónganoslo por favor en la pantalla para quien no se acuerda, lo podamos recordar. Dios dice, preparas mesa, aderezas mesa, me pones la mesa delante de mí, ¿en presencia de qué? De mis enemigos, de mis angustiadores. Oiga, dele gracias a Jesús, dele gracias a su Salvador, dele gracias al Señor Jesús. Mire, cuando dice, preparas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, hermanos, esto es lo que el Señor hace cuando usted está afligida, cuando usted está afligido, cuando usted está atormentado, cuando usted está viviendo afligido o está viviendo atormentado. No sé si esta mañana usted ha venido con algún tormento en su vida o ha venido con alguna aflicción en su vida. Ponga atención. ¿Cómo puede usted dudar si el Señor le dice que va a cenar, que va a comer con usted y que Él va a poner la mesa y que le va a servir la mesa? ¿Cómo puede usted seguirse sintiendo temeroso, temerosa, cargado por alguna situación, si el Señor dice que le sirve la mesa? Y hermanos, Dios tiene el menú de bendiciones para usted. Él tiene el menú de bendición. Tal vez hay opresores grandes, oscuros, feos, pero el Señor se encarga de ellos. El Señor se encarga de ellos. Y cuando el Señor le va a servir la mesa, usted quisiera que el opresor se vaya, ¿verdad? Usted no lo quiere ver, ¿verdad? Pero obviamente cuando Cristo entra, el primer opresor, que es el diablo, sale. El primer opresor, que es Satanás, se va. Pero en este caso la Biblia dice que delante de los opresores, delante de los angustiadores, delante de los que le oprimen, Él le va a poner la mesa y van a comer con el Señor. ¿Por qué? Porque Cristo le va a hacer al opresor algo peor de lo que él o ella le hizo a usted. Por eso dice, no te vas. Por eso dice, tienes que ver cómo yo sirvo la comida a mis hijos. Y entonces el salmista más adelante dice, mi copa, ¿está qué? ¿Y a qué se refiere cuando dice mi copa? Mi vida, mi corazón está rebosando, dice. Mi copa. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente usted en esta mañana? ¿Está rebosando de la bendición de Dios? ¿Está rebosando de la presencia del Señor?
está rebosando de la gracia de Dios, está rebosando del gozo de la salvación, está rebosando de la presencia de Cristo, está rebosando en su fe. ¿Cómo se sienten esta mañana? ¿Está rebosando o se siente vacío de Dios? ¿Se siente vacía del Espíritu Santo? ¿O siente que Dios no escucha su oración? ¿O siente que no mejora su situación? ¿Cómo está su copa? ¿Cómo se siente en esta mañana? Mire, vayamos a Mateo 5:43. Dice el Señor: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Allá la ley, Levítico, eso dice. Pero yo os digo, dice el Señor, amad, 44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto no es cómodo, ¿verdad? Esto no es cómodo. En la vida cristiana hay ocasiones en que tenemos que pasar por momentos incómodos. Y esos momentos incómodos hay que practicarlos. Y habitualmente cuando practicamos algo nuevo, cuando usted practica algo nuevo, pasa por momentos incómodos. Miren, los hermanos que fueron por primera vez a evangelizar se sintieron incómodos. ¿Cómo empiezo? ¿Qué le digo? Incómodos, ¿verdad? No había la confianza, no se podían desplayar como dicen. Cuando estamos practicando algo nuevo, pasamos por momentos incómodos. Pero mire, sigue diciendo el 45 y 46. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿de qué sirve? ¿Qué recompensa tienes? ¿No hacen también lo mismo los publicanos o la gente del mundo? Sí, ¿verdad? Yo no sé por qué Dios metió a los publicanos aquí. ¿Usted sabe quiénes eran los publicanos? Miren, los publicanos en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Eran deshonestos, malagradecidos, ventajosos, sacaban ventaja de una amistad, querían sacar ventaja de todo. Ahora Jesús vino y Jesús quiere levantar una nueva generación de personas. Jesús está levantando una nueva generación renovada en su manera de pensar, para que se remueve esa manera de actuar. Por eso dice el 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Nuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos y sobre injustos. O sea, mire, Dios mismo está bendiciendo y ayudando y socorriendo y proveyendo
para sus propios enemigos. Hace salir el sol, dice, buenos y malos, justos e injustos. Hace llover sobre buenos y malos, justos e injustos. Dios nos da el ejemplo. Dios nos está dando el ejemplo. Véalo. Dios está bendiciendo a sus propios enemigos, a los que no lo bendicen, a los que no creen en Él, a los que no le buscan, a los que no le adoran, a los que no son temerosos de Dios, a los que inclusive se burlan consciente o inconscientemente de la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren ser diferentes aquí hoy? ¿Cuántos quieren ser parte de esa nueva generación que el Señor está levantando en estos días? Amén, yo sí. ¿Y usted que no levanta su mano, no quiere ser gente nueva, diferente, como Jesús quiere? Versículo 47 y 48 dice: si saludas nada más a tus hermanos, ¿qué estás haciendo de más? ¿No hacen lo mismo los gentiles? ¿No hacen eso los gentiles? 48. Mire qué reto. Sed pues vosotros perfectos. ¿Cómo? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿A qué perfección se refiere este versículo? No se refiere a la perfección de no cometer errores. No se refiere a la perfección de no tener faltas. No se refiere a la perfección de no pecar. Se refiere a la perfección en el contexto que está hablando, en el contexto que está citando. Es una conclusión que hace el Señor Jesús en el 48. O sea, si amas a tus amigos, si oras por los que te persiguen, si bendices a los que no te bendicen a ti, en ese contexto usted es perfecto. Ora por sus enemigos, ora por la gente que le tiene envidia, ora por la gente que no le cae, usted no le cae bien a ellos, y usted dice: Señor, bendícelos, Señor, ayúdalos, Señor, ten misericordia de ellos. Aquella gente que le tiene envidia, aquella gente que habla mal de usted, Señor, bendícelos, ayúdales, perdónalos, permite que te conozcan. Si usted está viviendo así, usted es perfecto en ese contexto. ¿Me explico? ¿Me voy a entender? En ese contexto. Ahora mire, ya para concluir, ya voy a terminar, hermanos. Yo sé que el calor, la hora, etcétera. En Romanos 12, versículo 17. Romanos 12, 17, si son tan amables. Dice la palabra: no paguéis a nadie, ¿qué? Mal por mal. No paguéis a nadie mal por mal. Al contrario, dice, procurad lo bueno delante de todos. ¿Me gritó? Yo le grito más duro. No, Señor. La blanda respuesta quita la ira, ¿verdad? Me ofendió, yo no lo voy a perdonar. Si perdonas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. No paguéis a nadie, dice, mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos. 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿estad qué? En paz con todo mundo. 19. No os venguéis vosotros mismos, amados. Dejen lugar a Dios,
escrito está. Dios ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 20. Así que, conclusión, si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué cosa? Invítale un taco, aunque sea de cochinita. Invítale una torta. Dale de comer. Si tuviere sed, invítale un refresco, una agüita. Haciendo esto, ¿qué cosa? Ascuas de fuego, dice, amontona sobre su cabeza. Y mire cómo concluye. Dice, no seas vencido por lo malo. No seas vencido por lo malo. ¿Sino qué? Vence con el bien el mal. Esta es la nueva gente que Dios quiere levantar. Esta es la nueva generación que Dios quiere levantar. Déjele al Señor. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Déjeselo al Señor. Usted venza con el bien el mal. Ámelo, ore, sírvalo, ayúdelo. Versículo 17. Nuevamente, no paguéis a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos. 19 nuevamente. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, dice el Señor, porque haciendo esto, ascuas de fuego, dice, amontona sobre su cabeza. Hermanos, el Señor, donde encuentra ascuas, Él va a actuar. Él va a actuar. Si Él ve un hijo suyo, Él no va a dejar de actuar. Así que, ¿por qué no decide amar a sus enemigos hoy? Digo, si es que tiene enemigos. Porque a veces tenemos hasta enemigos gratuitos, ¿sí o no? Hasta de a gratis hay enemigos, ¿sí o no? Usted no sabe ni por qué, ¿sí o no? Sí. Así que decida amar a sus enemigos. Y si usted llega a verlo, haga lo que dice la Biblia. Amén, hermanos. Ahora, hay dos tipos de enemigos. Y necesito aclarar esto que les voy a decir, porque una vez una hermana me hizo la pregunta y entonces yo dije, bueno, en la próxima vez tengo que aclarar esta situación. Efesios 6:12, ¿qué dice? Efesios 6:12. Pónganos en la pantalla, por favor, hermano Jesús o Gerson. Ahí está. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Son enemigos, bien organizados, que están peleando todos los días, que quieren atacarlo, que quieren destruirlo, que quieren apartarlo de la lectura de la Biblia, que quieren sacarlo de la fe, que quieren sacarlo de la iglesia, que quieren que usted deje la oración, que quieren sacarlo de esa comunión con el Señor. Entonces vea, hay dos tipos de enemigos: los enemigos humanos como nosotros y los enemigos espirituales que menciona Efesios 6:12. Ahora, eso se maneja diferente. A los demonios, a estos organizados que están aquí, no los ame. A esos no los ame. A esos repréndalos en el nombre de Jesús. ¿Me doy a entender? A esos no los ame. A ellos repréndalos en el nombre de Jesús, con la autoridad de Jesús, por la sangre de Jesús,
por el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Repréndalos, no los ame. Amén. Amén. Salmo 91 para concluir. Por favor. Salmo 91. Dice la Biblia en el versículo 7 al 9. Mire lo que dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Eso es mucho, ¿no? Pero más a ti que no llegará. Ciertamente, sin lugar a dudas, con tus ojos mirarás y verás cuál va a ser la recompensa de los impíos. ¿Le cree usted al Señor? ¿Le cree usted a la palabra? Gloria a Dios. Versículo 1, repítalo conmigo, o repitámoslo juntos. Dice el versículo 1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí está el secreto. Ese es el principio: vivir cobijados, vivir amparados, vivir dentro de los límites que el Señor marca, vivir en la voluntad de Dios, vivir en comunión, en relación con nuestro Dios. No es una religión, no es una religión. Dios, mire, las religiones las ha hecho el hombre. Dios lo que quiere, relación, comunión. El que habita, el que vive, no el que viene visita de médico, ¿verdad? Quieren un culto express. Pastor, ¿por qué se tardó tanto? Ay, qué largo, qué aburrido, qué cansado. Oiga, más vale que se vaya acostumbrando porque va al cielo, ¿no? Va a estar en la eternidad con el Señor, ¿no? Mire, y allá lo va a alabar, le va a cantar, va a dar testimonio, va a escuchar. Vaya aprendiendo de una vez. El que habita, ahí está el principio, al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, hay cosas en la vida que no necesita pedirle a Dios. Por ejemplo, Él se va a levantar a defenderlo a usted. Él se va a levantar a defender su iglesia. Dios se va a levantar a defenderlo a usted porque usted es su hijo. Usted es su hija. Yo pelearé por vosotros. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Dios le bendice, Dios le protege y Dios le guarda. Amén. ¿Va a vivir con esa confianza esta semana? ¿O va a vivir estresado, preocupado, escondiéndose, huyendo, no sabiendo qué hacer? La respuesta la tiene usted. La pelota hasta ahora en su cancha. ¿Lo deja o lo toma? No hay términos medios. O eres frío o eres caliente. Porque si eres tibio, la mezcla de lo frío y lo caliente es lo tibio. El Señor dice: te vomitaré en mi boca. Póngase de pie, démosle gracias al Señor. ¿Qué le parece si le da un aplauso a la palabra de Dios por esta verdad, por esta promesa
tan preciosa.